Bienvenidos a este primer video de la veintena de videos, el número 21, que abarca del 19 al 25 de junio, tiempo en el que tenemos estos santos. Gracias por ver cada uno de los videos y aprovechar para hacer oración con las vidas de todos ellos que hemos tenido la oportunidad de conocer un poquito más. El 19 está San Romualdo, que aunque creció como un joven mundano, esclavo de sus pasiones, algunas veces aspiró a ideales más elevados. La muerte de un pariente suyo a manos de su propio padre durante un duelo hizo que el joven escapase horrorizado y se internase en un monasterio cercano donde permaneció por 3 años en la más absoluta austeridad y fervor. Luego, el santo permaneció por años en compañía de un santo ermitaño, quien veló por la total conversión y formación de San Romualdo, de manera que éste pudiese predicar con ardor y corazón a Jesús. Contando con el permiso del Papa, decidió partir a Hungría para iniciar su misión evangelizadora. Sin embargo, una terrible enfermedad impidió su viaje, y San Romualdo, que siempre estuvo atento a las señales de Dios, se dio cuenta que el Padre Celestial no lo quería para esa misión. Por 30 años, el santo fundó numerosas ermitas y monasterios por toda Italia, siendo el más famoso el monasterio de Camaldoli, fundado alrededor del año 1012, donde impuso reglas aún más severas que las de San Benito, dando inicio a una nueva congregación llamada camaldulense, en la cual unió la vida sembítica con la eremítica. Luego de permanecer algunos años en Camaldoli, el santo retornó a sus viajes apostólicos, pero la muerte lo sorprendió mientras estaba visitando la región de Val di Castro, falleciendo el 19 de junio del 1027. El 20 recordamos a San Juan de Matera. Matera es una región que formaba parte del reino de Nápoles. Él es el fundador de la congregación benedictina en Pulsano, luego de haber soñado con vivir como un ermitaño en una isla frente a Taranto, donde había un monasterio al que ingresó en calidad de pastor de los rebaños de los monjes. Su carácter adusto y retraimiento le impedía unirse a los hermanos en cualquiera de sus diversiones o paseos, provocando la antipatía y hostilidad de los demás, hasta el grado de verse obligado a abandonar el monasterio y la isla para refugiarse en Calabria y luego en Sicilia. Poco tiempo después regresó a Italia y se quedó en Ginosa, durante 2 años y medio sin pronunciar una sola palabra y sin revelar su presencia a sus padres, que como consecuencia de las guerras se habían refugiado en las vecindades de Ginosa. Por aquel entonces tuvo una visión de San Pedro que le pidió que reconstruyese una iglesia arruinada que llevaba su nombre y se encontraba a unos 3 kilómetros de la ciudad. Gracias a la tenacidad de sus esfuerzos y a la ayuda de algunos compañeros pudo llevar a cabo con éxito la tarea, pero allí se le acusó de haber descubierto un tesoro oculto en la vieja iglesia y de haberse apropiado de él. Fue llevado ante el gobernador de la provincia, quien no quiso creer en su inocencia y le mandó a la cárcel, pero escapó en una forma que nadie pudo explicarse, por lo que se dijo que había sido liberado por un ángel. Llegó hasta Capua y tuvo que seguir su camino, porque los pobladores no le permitieron quedarse. En la soledad de la noche oyó de nuevo la voz interior que le instaba a regresar a su comarca natal y así lo hizo. De nuevo, en la Basilicata, consiguió ingresar en la comunidad religiosa de San Guillermo de Vercelli, en Monte Lacheno. Ahí permaneció Juan hasta que un incendio destruyó las viviendas de los monjes. La mayoría se trasladó a la abadía de Monte Caño, pero Juan se fue a Bari, donde comenzó a predicar con maravillosos resultados. Su éxito fue tan grande que suscitó la envidia, y de nuevo sus enemigos trataron de combatirlo con acusaciones falsas. Aquella vez se le acusó de hereje, sin embargo, se defendió brillantemente en los tribunales y salió libre de culpa entre las aclamaciones triunfales del pueblo. Después regresó a Ginosa, donde sus antiguos discípulos le dispensaron una calurosa bienvenida, y en la iglesia reconstruida de San Pedro predicó una misión que rindió abundantes frutos. Sus constantes viajes estaban a punto de terminar. Siempre dirigido por la misteriosa voz interior, se encaminó al monte Gargano y en Pulsano, a poco más de 10 kilómetros del sitio bendecido por la aparición de San Miguel Arcángel, se dedicó a construir un monasterio. Desde todas partes acudieron los discípulos a ayudarle y una vez terminado el edificio, albergó a 60 monjes que tuvieron por superior a Juan hasta su muerte. Venerado por todos en razón de su ciencia, sus milagros, sus profecías y sus virtudes, pasó a mejor vida el 20 de junio de 1139.
Posteriormente, otras casas de religión se afiliaron a la suya y en una época, la congregación de Montepulciano formó parte de la gran familia benedictina, pero desde hace ya mucho tiempo desapareció. El 21 celebramos a San Luis Gonzaga, que nació en el castillo de Castiglioni el 9 de marzo de 1568 y murió el 21 de junio de 1591. Cuando tenía 8 años, fue enviado a la corte de Francisco de Medici en Florencia, donde permaneció 2 años, marchando posteriormente a Mantua. En Brescia, cuando tenía 12 años, pasó a estar bajo la dirección espiritual de San Carlos Borromeo, de quien recibió la primera comunión. En 1581 viajó con su padre a España, y tanto él como su hermano fueron hechos pajes de Santiago, el hijo de Felipe II. Estando en España, decidió ingresar a la Compañía de Jesús, aunque primero había pensado unirse a los Carmelitas Descalzos. Regresó a Italia en 1584, luego de la muerte de la infanta, y tras diversas dificultades para obtener el consentimiento de su padre, renunció a su herencia en favor de su hermano. El 2 de noviembre de 1585, proceso que requirió el consentimiento del emperador, pues Castiglione era un feudo del imperio. Se había distinguido en una prueba pública, no solo en filosofía, sino también en teología, realizada en la Universidad de Alcalá en España. Realizó sus votos el 25 de noviembre de 1587. Inmediatamente después inició sus estudios teológicos. Entre sus profesores estaban los padres Vázquez y Azor. En 1591, cursando su 4º año de teología, sobrevino la hambruna y peste en Italia. Aunque de salud delicada, se entregó al cuidado de los enfermos. Pero el 3 de marzo cayó enfermo y murió el 21 de junio de 1591. Fue beatificado por Gregorio XV en 1621 y canonizado por Benedicto XIII en 1726. Sus restos se encuentran en la iglesia de San Ignacio en Roma, en una hermosa urna de lapislázuli adornada en plata. La parroquia se encuentra en la calle 40 Sur, número 23D24. El 22 conmemoramos a Santo Tomás Moro, quien nació en Londres en 1478. Estudió en Oxford y en Londres. Fue un gran humanista, amigo de Erasmo y de Luis Vives. Pensó algún tiempo en la vida monástica y por fin, leyendo La ciudad de Dios de San Agustín, decide ser ciudadano de la ciudad celeste sin apartarse de la terrestre. La vida de Pico de la Mirandola influyó mucho en su vocación. Contrajo matrimonio con Juana y tuvieron 4 hijos, pero al poco tiempo quedó viudo, contrayendo segundas nupcias con Alicia. El santo supo compaginar una vida interior profunda con una escrupulosidad en sus obligaciones profesionales. Como pionero en la promoción de los laicos, se enfrenta a los problemas de su tiempo con criterios cristianos. Crece su prestigio como abogado y en la corte le piden su colaboración. Luego es elegido canciller del reino. Sin embargo, cuando el rey Enrique VIII consigue la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón por presiones y sobornos, el santo renuncia a su cargo, intuyendo que eso le costará muy caro. Moro se niega a firmar el acta de sucesión y de supremacía por la que se proclama al rey cabeza de la Iglesia anglicana y la independencia de Roma. Moro acata la autoridad civil del rey, pero no quiere ser infiel a su conciencia. Poco después, Tomás Moro es juzgado y encerrado en la Torre de Londres. Muchos le piden que firme, que ceda, aunque sea disimulando, pero su conciencia no se lo permite, prefiere ser discípulo del Señor antes que del rey, así lo dijo. Su hija Margarita lo visita con frecuencia, rezan juntos hasta que es decapitado el 16 de julio de 1535. Aún se conserva la carta tan preciosa que le dejó a ella. Santo Tomás Moro escribió muchos libros de piedad y en defensa de la fe. El más famoso de ellos es Utopía. Es realmente un mártir admirable por la unidad de la Iglesia y por la libertad de conciencias, centrada en las leyes civiles injustas. Pío XI lo canonizó en 1935. La parroquia se encuentra en la carrera 74 bis, número 41B79, en el barrio Antonio Nariño. En su interior encontramos varias secciones. Es genial cómo acomodaron las bancas.
y tienen datos en las paredes de su vida. Pueden ver el precioso altar, acompañado del sagrario y de la Virgen María. Y miren el vitral de al frente, súper espectacular. El 23 celebramos a San José Cáfaso, un sacerdote muy amigo y benefactor de San Juan Bosco y de muchos seminaristas pobres, a la vez que fue uno de los mejores formadores de sacerdotes del siglo XIX. Nació en 1811 en el mismo pueblo donde nació San Juan Bosco. Una hermana suya fue la mamá de otro santo, San José Alámano, fundador de la comunidad de los Padres de la Consolata. Desde niño, San José Cáfaso sobresalió por su gran inclinación a la piedad y repartir ayudas a los pobres. Tras ordenarse como sacerdote a la edad de 21 años, el santo viajó a Turín a perfeccionar sus estudios en el Instituto El Convictorino. Sus habilidades estudiantiles fueron premiadas al ser nombrado como profesor de la institución académica y luego como rector por 12 años. San José Cáfaso formó más de 100 sacerdotes en Turín y entre sus alumnos tuvo varios santos, incluso de las cárceles, donde evangelizó con infinita paciencia y amabilidad y acompañó hasta la horca a más de 68 condenados a muerte. Y aunque habían sido terribles criminales, ni uno solo murió sin confesarse y arrepentirse. Pidamos para que esto siga pasando en nuestras cárceles y por tantos ladrones que pueden hallar su vocación verdadera. La primera cualidad que todos notaban en este santo era el don de consejo, además de su calma y serenidad. Falleció un sábado 23 de junio de 1860, a la edad de 49 años nada más. Su oración fúnebre la hizo su discípulo preferido, San Juan Bosco. Antes de morir escribió esta estrofa, abro comillas: no será muerte, sino un dulce sueño para ti, alma mía, si al morir te asiste Jesús y te recibe la Virgen María, cierra comillas. Precioso para que lo repitamos y sigamos su ejemplo. Fue canonizado por el Papa Pío XII en 1947. La parroquia se encuentra en la calle 166, número 16C41, con una forma triangular cuadrada genial. Su interior es muy lindo y acogedor. El 24 recordamos las apariciones en Medjugorje de nuestra preciosa Virgen María, que ocurren desde 1981, cuando estos 6 niños que estaban entrando en la adolescencia y hasta la actualidad reciben mensajes de ella, la conocieron. La Gospa, como se le dice a la Virgen María afectuosamente en Medjugorje, que queda en Sitluk, Bosnia-Herzegovina, se les apareció como una mujer joven increíblemente bella con un niño pequeño en brazos. No les dijo nada, pero les indicaba con gestos que podían acercarse. Sorprendidos y asustados tuvieron miedo y en vez de acercarse, se fueron. Pero el segundo día, los niños quedaron de encontrarse nuevamente en el mismo lugar, donde el día anterior ya se había aparecido la Virgen, esperando verla nuevamente. Y así fue. Luego de un destello de luz, la vieron esta vez sin el niño e indescriptiblemente bella, sonriente y alegre. Les hizo gesto con sus manos para que se acercaran. Se animaron y subieron hacia ella. Inmediatamente cayeron de rodillas y empezaron a rezar Padre Nuestro de María y Gloria, mientras la Virgen los acompañaba, menos en el Ave María. Después de rezar empezó a hablar con los niños. Ivanka le preguntó por su madre, que hacía 2 meses había fallecido. Y Mirjana pidió a la Virgen alguna señal para dar a la gente, para demostrarles que no estaban locos ni mentían, como algunos habían dicho. Como siempre. La Virgen dejó a los niños finalmente con estas palabras: Dios esté con vosotros, mis ángeles. Antes, cuando le preguntaron si la volverían a ver al día siguiente, les contestó asintiendo con la cabeza. Ese día, 2 niños que formaban parte del grupo el primer día no estaban: Iván Ivankovic y Milka Pavlovic. En su lugar vinieron otros 2, Marilla Pavlovic y Jacob Kolo. Y desde entonces los primeros no la pudieron volver a ver.
El tercer día, 26 de junio, muy ilusionados los niños esperaron hacia las 6 de la tarde, que era cuando se les había aparecido previamente. Iban hacia el mismo lugar para encontrarse con ella. Mientras los niños se encontraban aún de camino, una luz destelló por 3 veces. Para ellos y para quienes lo seguían, era una señal indicando el paradero, la presencia de la Virgen, lo cual fue todavía más arriba que en los días anteriores. De repente, la Virgen desapareció, pero cuando los niños empezaron a rezar, volvió a acudir. Estaba alegre y sonriendo serenamente. Como les aconsejaron llevar agua bendita con ellos para asegurarse que no fuera el demonio, Vika cogió el agua y la echó en dirección de la visión, diciendo: «Si tú eres nuestra Madre bendita, por favor, quédate, y si no, aléjate de nosotros». La Virgen sonrió al oír esto y se quedó con ellos. Entonces fue cuando Mirjana le preguntó su nombre, y ella le contestó: «Soy la bienaventurada Virgen María». Ese mismo día, bajando del Potbordo, perdón si no se pronuncia así, la Virgen se apareció nuevamente, esta vez solo a María, diciendo: «Paz, paz, paz y solo paz». Detrás de ella, María pudo ver una cruz, tras lo que la Virgen con lágrimas corroboró: «La paz debe reinar entre el hombre y Dios y entre todos los pueblos». Esto tuvo lugar hacia medio camino, subiendo al lugar de las apariciones. El cuarto día, el 27 de junio, la Virgen se apareció 3 veces a los niños. Esta vez, ellos preguntaron todo tipo de cuestiones y la Virgen les respondió. Para los sacerdotes dio el siguiente mensaje: han de creer firmemente y han de cuidar la fe del pueblo. Nuevamente, Jacob y Mirjana pidieron una señal porque la gente había empezado a acusarles de mentir y tomar drogas. «No tengáis miedo de nada», les contestó la Virgen. Antes de despedirse, al preguntarle si volvería, dijo que lo haría. Bajando el Potbordo, la Virgen se apareció una vez más para despedirse con estas palabras: «Que Dios esté con vosotros, mis ángeles, idos en paz». El quinto día, 28, grandes multitudes de todas partes iban juntándose ya desde muy temprano. Hacia el mediodía había unos 15,000 personas. Ese mismo día, Fray Joso Sopko, el párroco, interrogó a los niños sobre lo que habían visto y oído en los días anteriores. A la hora de costumbre, la Virgen nuevamente se apareció. Los niños rezaron con ella y luego le preguntó Vika: «Mi querida señora, ¿qué quisieras de nosotros y qué de nuestros sacerdotes?». La Virgen le contestó: «La gente debe rezar y creer firmemente». De los sacerdotes dijo que debían ser fuertes en la fe y ayudar a los demás a creer firmemente. Ese día la Virgen acudió y se fue varias veces. Una de esas, los niños le preguntaron por qué no se aparecía en la parroquia para que todo el mundo la pudiese ver. Contestó: «Bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído». Aunque la multitud les importunaba con sus preguntas y curiosidades y el día era bochornoso y pesado, los niños se sentían como en el cielo. El sexto día, 29, los niños fueron llevados a Mostar para un reconocimiento médico hasta el que se les diagnosticó como sanos. El informe del médico jefe de servicio fue: «No están locos los niños, sino la persona que los ha traído aquí». La multitud ese día en la colina de las apariciones fue mayor que nunca. Tan pronto como los niños llegaron al lugar de siempre y empezaron a rezar, la Virgen se apareció. En esta ocasión, la bienaventurada Madre de Dios les exhortó a tener fe, diciéndoles: «La gente debe creer firmemente y no tener miedo». Ese día, una doctora que iba siguiendo y observándoles a los niños durante la aparición, deseó tocar a la Virgen. Los niños guiaron su mano al lugar donde se encontraba el hombro de la Virgen y sintió como un estremecimiento. La doctora, aunque fuese agnóstica, tuvo que reconocer que aquí algo extraño está pasando. Así dijo. Ese mismo día, un niño llamado Daniel Setka fue milagrosamente curado. Sus padres lo llevaron a Medjugorje rezando específicamente para su curación, que se efectuó porque los padres cumplieron lo que la Virgen les había pedido: que rezaran, ayunaran y creyeran fuertemente. El séptimo día, 30, 2 chicas jóvenes propusieron a los niños chicos irse lejos en carro para poder dar un paseo. De hecho, su intención era llevarlos lejos de la zona y retenerlos hasta después del tiempo usual de la aparición. Sin embargo, aunque los niños se encontrasen
bastante lejos del pórtico, en el momento normal de la aparición pasó como si una llamada interior los incitara a salir del carro. Tan pronto como lo hicieron y se pusieron a rezar, la Virgen se acercó hacia ellos desde la dirección del pórtico, que en ese momento se encontraba a 1 kilómetro. Así la trampa de aquellos jóvenes quedó sin efecto. Muy pronto después de esto, la policía empezó a entorpecer a los niños y peregrinos de ir al lugar de las apariciones, pero la Virgen siguió apareciéndoseles en lugares escondidos, en sus casas y en el campo. Los niños ya habían conseguido confianza y abiertamente hablaban con la Virgen, buscando ilusionadamente sus consejos, escuchando sus advertencias y mensajes. Incluso la Virgen se apareció a veces en la iglesia, una vez, por ejemplo, al mismo párroco, mientras rezaba el rosario. Inmediatamente interrumpió la oración y espontáneamente empezó a entonar un canto popular que dice: «Oh, qué bella eres, Santísima Virgen María». Toda la iglesia pudo percibir que algo fuera de lo corriente le ocurría. Luego declaró que la había visto, y así él se convirtió en el defensor de ellos, dio testimonio de su apoyo hacia las apariciones hasta el punto que fue condenado a prisión. Desde el 15 de enero de 1982 en adelante, los niños vieron a la Virgen en una estancia lateral de la parroquia. El párroco lo preparó así por las dificultades e incluso peligros que nuevamente se presentaron. Previamente, los niños se aseguraron que ello estuviera de acuerdo con los deseos de la Virgen. De todas formas, debido a la prohibición del obispo diocesano desde abril de 1985 en adelante, los niños dejaron de usar el entorno de la iglesia como lugar de apariciones y fueron a una habitación de la casa parroquial. En todo el tiempo comprendido entre el principio de las apariciones hasta hoy, solo ha habido 5 días en los que la Virgen no se ha aparecido. No siempre es en el mismo lugar, ni en el mismo grupo, ni a una sola persona, ni tampoco sus apariciones duran un tiempo específico, a veces 2 minutos, otras veces 1 hora. Tampoco se aparecía cuando los niños lo deseaban. En alguna ocasión rezaron y esperaron, pero la Virgen aparecía hasta un momento después, inesperadamente y sin advertencia. Todo esto puede sugerir que las apariciones no son producto de la imaginación, ni dependen del momento o del lugar, ni del deseo, ni de la oración de los peregrinos o de los chicos, sino más bien de la voluntad de aquel que lo permite, nuestro Padre. La Virgen María ha comunicado a 3 de los videntes 10 secretos, que serán revelados al mundo en su momento por medio de uno de los franciscanos de la parroquia de Santiago Apóstol, el Padre Petar Ludwig, no sé cómo se pronuncia, elegido por Mirjana para esta misión. El primero y segundo secretos son avisos para la humanidad, especialmente para los habitantes de Medjugorje. El tercero será una señal visible en el pórtico, lugar de la primera aparición. Será una señal material, se podrá ver y tocar, será indestructible y perdurará para siempre. Será un signo de conversión para todos. Del cuarto, quinto y sexto no sabemos nada. Del séptimo y octavo se sabe que el primero fue mitigado porque muchas personas rezaron y ayunaron. La importancia de esto. Hay que seguirlo haciendo, porque el 9 y el 10 se refieren a toda la humanidad y son castigos de los pecados, por los pecados que hemos cometido, que solamente podrán ser mitigados si la humanidad se convierte. Bueno, ahora vamos a recordar al único santo que se celebra su nacimiento, San Juan Bautista, este 24. Normalmente celebramos es fecha de fallecimiento, porque es cuando da origen su vida ante la presencia de Dios. Pero es que es tan importante él, San Juan Bautista, que se conmemora su nacimiento, porque estuvo tan ligado todo a Jesús desde que fue su predecesor en adelante. Recordemos que en el Evangelio de San Lucas se narra cuando Zacarías, siendo sacerdote, casado con Santa Isabel, no tenían hijos porque ya era estéril. Y siendo ya viejos, un día, cuando estaba él en el templo, se le apareció un ángel de pie a la derecha del altar. Le dijo que no tuviera miedo y que iba a ver al Mesías, que su mujer iba a tener un hijo, que sería su precursor, a quien debería llamar Juan. Le dijo: no beberás vino ni cosa que pueda embriagar, y ya desde el vientre de su madre será lleno del Espíritu Santo, y convertirá a muchos para Dios. Pero Zacarías respondió: ¿cómo podrá asegurarme que esto es verdad? Pues mi mujer ya es vieja y yo también.
El ángel le dijo: yo soy Gabriel, que asisto al trono de Dios, de quien he sido enviado a traerte esta nueva. Mas por cuanto tú no has dado crédito a mis palabras, quedarás mudo y no volverás a hablar hasta que todo esto se cumpla. 6 meses después, el mismo ángel se apareció a la Santísima Virgen, comunicándole que iba a ser madre de Dios, y también le dio la noticia del embarazo de su prima Isabel. Llena de gozo, corrió a ponerse a disposición de su prima para ayudarle en aquellos momentos, y habiendo entrado en su casa, la saludó. En aquel momento, el niño Juan saltó de alegría en el vientre de su madre, porque acababa de recibir la gracia del Espíritu Santo, al contacto del Hijo de Dios que estaba en el vientre de la Virgen. También Santa Isabel se sintió llena del Espíritu Santo y con espíritu profético exclamó: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, tal como vimos en el vistazo donde les hablé de la visitación. No se lo pierdan si no lo han visto. Tal vez siendo aún un muchacho y huérfano de padres, huyó al desierto lleno del Espíritu de Dios, porque el contacto con la naturaleza le acercaba más a él. Vivió toda su juventud dedicado nada más que a la penitencia y a la oración. Como vestido solo llevaba una piel de camello y como alimento aquello que la providencia quisiera alcanzarle: frutas silvestres, raíces, langostas y miel silvestre. Cuando Juan tenía más o menos 30 años, se fue a la ribera del Jordán, conducido por el Espíritu Santo, para predicar un bautismo de penitencia, diciendo un mensaje que nos queda bien a todos recordarlo. Sin importar que seamos descendientes de alguien en particular o que hayamos tenido el privilegio de recibir la doctrina católica, no es suficiente para salvarnos. Cada uno debe hacer frutos dignos de penitencia para no ser lanzado al fuego eterno. Un ejemplo de qué hacer que dio Juan fue: el que tenga 2 túnicas, que reparta con quien no tenga ninguna, y el que tenga alimentos, que haga lo mismo. Los judíos empezaron a sospechar si él era el Cristo que tenía que venir y enviaron a los sacerdotes a preguntarle: ¿tú quién eres? Él confesó claramente: yo no soy el Cristo. Insistieron: ¿pues cómo bautizas? Respondió Juan: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Él es el que ha de venir después de mí. Juan no conocía a Jesús, pero el Espíritu Santo le dijo que vendría al Jordán y que con la siguiente señal lo reconocería: aquel sobre quien vieres que me poso en forma de paloma, ese es. Vino Jesús de Galilea al Jordán en busca de Juan para ser bautizado. Juan se resistía a ello. Le decía: yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: déjame hacer esto ahora. Así es como conviene que nosotros cumplamos toda justicia. Entonces Juan condescendió con él. Habiendo sido bautizado Jesús, al momento de salir del agua y mientras hacía oración, se abrieron los cielos y se vio el Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y permaneció sobre él. En aquel momento oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Al día siguiente vio Juan a Jesús, que venía a su encuentro, y al verlo dijo a los que estaban con él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de aquel quien yo os dije: detrás de mí viene uno que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Ahora les contaré brevemente su martirio. Fue por culpa de Herodías, quien lo odiaba a muerte, y por eso aprovechó en una fiesta cuando Herodes estaba complaciendo a su sobrina en todo lo que quisiera sin pensar en las consecuencias, y le dio la cabeza de Juan Bautista. La parroquia de él está en la calle 69, número 69 y 47. Es una catedral preciosa. El 25 recordamos a San Próspero de Aquitania, quien parece ser que frecuentó la compañía de monjes que estaban en el monasterio de San Víctor en Marsella, al sur de Francia. Consta que nunca entró en el mundo de los clérigos, siempre permaneció en el estado seglar, pues al parecer estuvo casado. Se le atribuye el poema de un esposo a su esposa. La controversia teológica suscitada en el siglo V por la desviada enseñanza de Pelagio fue contrapuesta por San Agustín, quien defendió la fe, y en el Concilio de Cartago hubo sanciones por ello. Pero dicha doctrina no terminó ahí, pues Próspero detectó un poco de ella en la desviada enseñanza de los monjes de San Víctor en Marsella, y habla, discute, visita y escribe a San Agustín,
quien termina haciendo unas escrituras sobre el don de la perseverancia y de la predestinación de los santos. Cuando él murió, fue Próspero el que tuvo que seguir luchando para defender a la iglesia, para recalcar la necesidad de los sacramentos, para ser conscientes que sí tenemos libertad y podemos hacer muchas cosas, pero aún así necesitamos de Dios.